pues la charla debía iniciar a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, por favor. Estamos llegando tarde al ingreso, entonces demoramos por la presentación un poquito. Más los compañeros que no ingresan después que iniciamos la charla, es difícil darles acceso a ellos. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente importante para el médico. El médico en nuestro medio, obligatoriamente por la forma de presentación de estos casos y la incidencia que hay, es extremadamente frecuente. De igual manera, pues, en medicina uno sabe que todos los temas son importantes, pero yo considero que estos temas son extremadamente importantes, como la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria, son consultas muy frecuentes en nuestro medio. Entonces yo los invito a que esto, pues, se interesen en una buena formación. De igual manera, pues, uno cuando está en formación, yo viví lo mismo, uno cuando le van a hablar de algo desconocido, para uno siempre es difícil. Y el concepto que tengo de la vida, de lo desconocido, siempre será difícil. Pero después cuando ustedes ya hacen las cosas y aprenden a hacer los procesos, se darán cuenta que nada es difícil, sino hay que hacer dedicación, persistencia para llegar a los logros. De tal manera que en el día de hoy tenemos un tema extremadamente importante para mí como médico internista y ustedes como médicos generales en un futuro. Verán que esto es extremadamente valioso, demasiado valioso. En la audiencia de todos estos los hospitales, tanto en Colombia como en todo el mundo, como ustedes verán, es muy frecuente estas patologías y las complicaciones que tiene y las limitaciones que tiene a nivel de empresa. Pues bien, yo aquí aprovecho para decirles lo siguiente. Tanto es así que el Día Mundial de del ACV está establecido para el 29 de octubre. ¿Cómo será la importancia de este tema que ya viene día establecido, así como del SIDA, así como el Día de Riñón? Porque todo es importante, hay que resaltar eso. Yo deseo que ustedes, por favor, no tomen esto como un obstáculo en su vida, que se vea que sea difícil, sino que tengan un reto de cómo aprender a estudiar. Uno de mis objetivos del día de hoy, principalmente, es tratar de transmitirles a ustedes cómo uno podría estudiar y llegar a tener sus logros. Pues bien, así como les hablé el modelo de fiebre tifoidea, también les voy a hablar de un mismo estilo del modelo del accidente cerebrovascular. Tienen que tener un poquito de paciencia porque este tema es largo, pero esto que estoy hablando yo aquí en el día de hoy, todo está en los libros. Y al final de la charla encontrarán un libro guía que todo aparece ahí, imágenes y todo, pero lo importante es cómo nos aprendemos eso. De verdad que el médico comenzó a aprender de la observación. Imagínense que aquí, como pueden observar ustedes, como podrán ver, el padre de la medicina, Aristóteles, hace 2400 años, pudo reconocer un accidente cerebrovascular y lo mencionó como si fuera una limitación, una parálisis del miembro. Así que podrán pensar ustedes si desde cuándo existe esto y la importancia que tiene en nuestra comunidad. Y posteriormente, otro médico observador, cuando pasaron los tiempos, aquí como estoy mostrándoles, en Suiza, nació en Suiza ese señor, y identificó, para él hacer autopsia en los pacientes, tuvo que haber sospechado algo, porque a todo el mundo le hacen autopsia, y se encontró que habían trastornos hemorrágicos post-mortem. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque nosotros los médicos tenemos que aprender a observar, a analizar y hacer diagnósticos de forma más precisa, con una buena historia clínica y una buena observación, como más adelante vamos a hablar. En el día de hoy les tengo una secuencia de tal manera que, ¿qué es lo que uno hace como médico cuando va a ver un paciente? Aquí les voy a mencionar algo de la parte de la epidemiología. La epidemiología en el mundo entero es extremadamente alta. Imagínense, el 42% de las defunciones son de origen cardiovascular y el 34% corresponde a la parte cerebrovascular. Y ya, ahí está clarísimo. Y es una de las principales causas de muerte en Colombia. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que seguir luchando con esto para poder lograr las metas, que sabemos que no es fácil, pero tenemos que seguir luchando poco a poco porque si no, no progresamos. Yo como estaba estudiando, yo nunca valoré, ni mis compañeros valoramos lo que era la estadística. Pensábamos que era algo, un número más en nuestro estudio, pero ya en la medida que uno va avanzando en la preparación se da cuenta que esto nos ayuda a nosotros a ver cómo impactamos en la comunidad, a ver cómo buscamos soluciones, a ver cómo investigamos las cosas. Pues bien, aquí les muestro que estadísticamente lo que se refiere a que hay una publicación
en el año 1998 hasta el 2011 de hombres y mujeres, pero estadísticamente lo que se ve ahí es lo que se ve en el mundo. Es más frecuente ¿en dónde? En mayores de 50 años de edad, que es el promedio de edad que puede haber muchas patologías. Pero también puede haber en casos de menores de edad que posteriormente les mencionaré. La raza negra siempre se ha hablado que es uno de los la raza que más riesgo tienen y son pacientes que tienen mayores complicaciones. Y el hombre, también se ha dado cuenta en las investigaciones estadísticamente que el hombre tiene más riesgo de ese problemas vasculares. Bien, aquí ya hemos entrado en un tema extremadamente importante que yo considero que es uno de los puntos principales, que es cómo es el proceso fisiopatológico de los temas. Si miren ahí ustedes cuando vieron la anatomía, vimos nosotros que nosotros cumplimos unas normas y otras no las cumplimos. Por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, el cigarrillo, el alcohol, la hiperlipidemia, o sea, nosotros nos genera una complicación. Y fíjense lo importante de esta imagen que les muestro aquí. Aquí muestran una placa haciendo se desprende y manda un émbolo. Aquí vemos algo interesante. Miren que el flujo que les menciono aquí, cómo cambia el flujo. Y observen bien que los sitios de acodamiento, cuando viene el flujo sanguíneo, o sea, es como si chocáramos contra la pared, si fuera en línea recta y hacemos un giro a la derecha, esa zona de ahí es la que más riesgo tiene de hacer lesiones en placa, las zonas de acodamiento, así como el sitio de la cerebral media, que es una de las principales que se presenta en nuestro medio, por la forma topográfica y anatómica que tenemos. Entonces, cuando llegamos a esto, ¿qué tenemos que nosotros analizar? Entender que el tema principal es cómo hacemos nosotros para que esas placas que salen ahí no sucedan. Y ahí tenemos que trabajar. Sabemos bien que hay cosas que no podemos modificar. Las patologías de base establecidas no podemos modificar, pero ese es el contexto real de lo que nosotros estamos viendo. Y mañana y más adelante verán ustedes otras imágenes que les voy a mostrar que son extremadamente interesantes, que tienen relación directamente con esto. Pero todo el problema principal está así. Y más adelante le explicaré también que hay unas clasificaciones que son nuevas en este caso. Pues bien, entrando ya en materia del tema, miremos qué es lo que realmente sucede en el cerebro. En el cerebro sucede principalmente es que una de las lesiones, ya sea de tipo isquémico o de tipo hemorrágico, nos genera que el aporte de oxígeno. La falta de aporte de oxígeno es el problema principal generado por esto. Pues bien, tenemos nosotros que buscar la manera que estas patologías no sucedan para que no dejen secuelas en un futuro. Entonces, más adelante, ahora les voy a mostrar cómo partimos de aquí en este momento en la clasificación que existe en el accidente cerebrovascular tipo isquémico y el AIT. Miren muy bien que les coloco aquí el tiempo. El tiempo es importante. Se habla que cuando hay un tiempo mayor de 24 horas, se habla ya de establecida la lesión, ya sea trombótico o embólico. Y el AIT se habla que su cuadro neurológico se puede presentar, puede durar hasta menos de una hora, pero no dura las 24 horas. Cuando ya se establece la lesión, ya sí decimos definitivamente que es un accidente isquémico o hemorrágico, depende del caso que estemos hablando. En este caso estamos hablando del accidente de tipo isquémico. Se lo resalto aquí para que vayan ya analizando que hay dos tipos de accidente isquémico, trombótico y embólico, que más adelante lo vamos a ver muy claramente. Bien, este es un diagrama que les hice yo, que es el resumen de toda la sintomatología que podemos tener. Se ve muy complejo, pero miren que se los diseñé con colores diferentes. Aquí les muestro la IT, la isquemia y la hemorragia. Cada uno tiene sus divisiones específicas. Si miramos acá, en el IT hablamos de cerebral, accidente cerebral transitorio, hablamos de accidente isquémico transitorio en carótida y también en parte vertebral. O sea, todo esto que quiere decir que un IT puede tener un origen de este tipo, de las que les mencioné, y una isquemia puede tener este tipo de lesiones que vamos a mencionar más adelante. El accidente vascular de la carótida, vascular de la vertebral, los infartos lacunares y el trombótico que queda como intermedio, pero ahí está también en los procesos eso. Pues bien, cuando hablamos del hemorrágico, miren que aquí les coloco que es
el hemorrágico intracerebral y el hemorrágico subaracnoideo. Estos de acá en negro son los subgrupos de cada uno de estos que están correspondiendo aquí, que son la parte retiniana, la parte que vemos acá en las carótidas, en la ubicación topográfica de cada uno. Esa es la imagen de resumen de todo lo que nosotros debemos saber. Pero si lo vemos en ese contexto así, nos enredamos. Pero para eso se lo dejé ese diagrama ahí para que ustedes puedan ver cómo es la secuencia anatómica de cada sitio que vamos viendo. Pues bien. Pero bien, ahora llegamos al tema. El accidente vascular lo dividen en varias formas. Eso no se sabía antes. Antes decíamos accidente isquémico y listo. Y no sabíamos si era de grandes vasos, si era embólico o de pequeños vasos y otras causas subyacentes. Y tenemos también el otro que estoy mencionándole acá, que es el ACV hemorrágico, que es el intracerebral y el subaracnoideo. De cada uno de estos vamos a mencionar y habrá algunos ejemplos que ahí ya están establecidos más adelante. Pues bien, el accidente vascular, ahí vemos que esta topografía que ven aquí es la imagen nueva de las clasificaciones. Aquí hablan de grandes vasos, cardioembólicos, pequeños vasos, y cada uno de estos lo vamos a comentar acá adelante. O sea, comencemos con el de grandes vasos. Los grandes vasos donde estamos ubicados, observen que les mostré la carótida. Se habla que una lesión debe ser superior del 50%. Y fíjense que la ubicación topográfica son puntos de ramificaciones y que generalmente están en las áreas de las carótidas a más o menos 2 centímetros, como lo mencionan ahí. Todo eso tiene que ver mucho con toda la anatomía de los grandes vasos. Como ven acá, el sifón carotidio, las arterias, todo lo que ven aquí, la subclavia, todo lo que estamos viendo aquí de esta manera, podemos tener vasos grandes comprometidos. Entonces, ese concepto es nuevo. O sea, antes hablaba de una serie de químicos y no hablaban de si eran vasos grandes. Ya esto es nuevo. Es una clasificación interesante. Pues bien, ahora viene lo de los pequeños vasos. Los de los pequeños vasos tienen sus criterios. Y los pequeños vasos son aquellos que se presentan en los infartos lacunares o lagunas. Y miren que aquí nos mencionan que estas arterias tienen una medida de 15 milímetros hacia abajo. Y generalmente se presentan en las perforantes en la parte de los hemisferios cerebrales, como nos mencionan aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que estos son los pacientes que tienden a producir en un futuro con más frecuencia lo que se llama demencia, se llaman los multiinfartos pequeños. Eso con los estudios imagenológicos más adelante mirarán que se pueden ayudar. También puede haber frecuentemente placas, pero placas más pequeñas. Una de las patologías más frecuentes en este caso, que están relacionados con este tipo de diagnóstico, es la hipertensión arterial, la diabetes. Los infartos lacunares son muy frecuentes en ellos. Pues bien, ahora, ya hablamos de los pequeños vasos, ahora vamos a hablar del cardioembólico. Generalmente el ACV cardioembólico se puede presentar en muchos pacientes y los clasifican de una manera de alto grado y bajo grado embólico, de forma individual. O sea, hay que establecer el riesgo individual de cada persona. Entonces, ¿qué sucede? Que un tercio de estos pacientes presentan la patología, pero todo va a depender de la historia que estemos haciendo nosotros, que más adelante miraremos. Pero bien, ellos hablan de un riesgo embólico elevado. Aquí les puse unos ejemplos, pero en realidad hay muchos ejemplos. Entonces, si nosotros no hacemos una buena historia, no preguntamos si hay una válvula protésica, no examinamos bien a un paciente, sabemos si hay una estenosis mitral, configuración, no hacemos la buena evaluación, no hacemos la ayuda diagnóstica adecuada. Fíjense también aquí, bueno, mencionan también otro factor de riesgo embólico en un paciente que ha tenido un infarto, en trombo en ventrículo, miocardiopatía dilatada. Esa es otra cosa también. La cardiopatía dilatada, esos pacientes, como no controlan bien, generan éxtasis a nivel vascular, a nivel de corazón, y pueden procesar trombo y embolizan. También ven ustedes aquí en material la misma endocarditis. La bacteria puede liberarse y hacer una embolia
por de alto riesgo. Ahora viene lo otro que llaman de bajo riesgo, pero sin embargo siguen siendo para nosotros problemas. La aneurisma del septo interauricular también se ve. Esta patología de foramen oval permeable también. O sea, miren todos los ejemplos que tenemos aquí. Una que nosotros revisamos periódicamente y estamos muy encima de ella son la fibrilación auricular aislada. El paciente que no va sino que está fibrillando aisladamente y le puede pasar eso. Frecuentemente en los controles médicos nosotros podemos encontrar pacientes con esta prótesis valvular biológica y debemos estar pendientes y debemos educar al paciente de las sintomatologías que podría presentar en un futuro con este tipo de procesos. Si no educamos al paciente, le llega a suceder algo y él de pronto ni menciona eso, puede hacer embolia y debe ver sintomatología pasiva, asintomática o son muy leves y no le prestan atención, pero si nosotros lo educamos, tendremos la posibilidad de hacer con mayor facilidad el diagnóstico. También hay endocarditis no trombótica no bacteriana, hay micóticas, también existen como tal. Todo esto lo he colocado, como les digo, todo esto es sacado de la literatura, de los libros que ustedes leen, y esto no es inventado, esto es el producto de las investigaciones, de los estudios que se están haciendo periódicamente y hasta dónde hemos llegado. Fíjense, la falla cardíaca, un paciente que tenga una fracción de eyección de un 25-30%, el gasto cardíaco se cae, no perfunde y predispone también a estos problemas. La hipoquinesia central, y como les digo aquí, los infartos también puede haber ese problema. O sea, entonces tenemos de alto riesgo y mediano riesgo. Bien, ahora hay otro tipo de embolias que también hay que tenerlas en cuenta, que son las no inflamatorias y las hematológicas, como están aquí. ¿Qué sucede en la no inflamatoria? Puede haber hipervasoconstricción reversible no inflamatoria, angiopatía tóxica, angiopatía periparto que también se puede presentar. ¿Qué sucede? Que hay unas cosas que no inflamatorias, podamos, en la cefalea migrañosa puede haber una contracción de un vaso y puede haber parecerse un ACV embólico. Y resulta que es una migraña. Entonces, ahí la historia es la que nos va a hacer nosotros llegar si eso no es una lesión como tal. La alteración hematológica, hay miles, los síndromes inmunodegenerativos. En la próxima, el 15 de septiembre, tenemos charlas sobre algo de hematología de anemia. Pues bien, la disprotinemia, todo esto está incluido en todos los procesos. Acá también tenemos otros casos como la trombocitosis, la anemia de plasmocítica, que es frecuente en nuestro medio. La mononucleosis paroxística nocturna es menos. Estas alteraciones de coagulaciones que les menciono aquí es menos, pero se pueden presentar. La intoxicación alcohólica, en estos pacientes puede haber también, porque pueden hacer lesiones hepáticas que alteran los factores de coagulación y nos podrían generar eso. Además, tenemos ahora las arterias, la enfermedad arterial inflamatoria. Es aquella que la cual miren que de pronto le ponemos atención. Una arteritis por sífilis, una arteritis por tuberculosis. No, porque no lo estamos viendo. Mire, el herpes zóster, el micoplasma, la malaria, todas estas patologías pueden producir este tipo de sintomatología. Ahora, la artritis sistémica también, todas las enfermedades del colágeno, podemos nosotros tener aquí muchas patologías. La sarcoidosis es poco frecuente, pero se presenta. La colitis ulcerativa es frecuente. Las enfermedades del colágeno son frecuentes en nuestro medio también. Pues bien, entonces, ¿qué sucede? Están los cardioembólicos, o sea, ya serían los que podrían ser de la parte externa del cerebro y podrían tramitarse hacia allá. Una trombosis venosa, ¿qué nos implica eso? Cuando estamos aplicando la semiología de nuestro paciente, si no revisamos el perímetro, los músculos gemelales, no tomamos los diámetros, no tomamos la medida y no sabemos cuál es la diferencia que debe tener entre un miembro y el otro, entonces nos equivocamos. Se dice que cuando uno toma la medida y es mayor de 3 centímetros, ya es sospecha que hay una trombosis venosa ahí. Más la clínica, que eso es fundamental. Esto se lo digo porque en nuestro medio es una de las cosas más frecuentes que encontramos de forma cardioembólica presentar pacientes con problemas vasculares. En la enfermedad pulmonar también hay procesos. En la fístula arteriosa, con mucho más razón. Esta que menciona acá, la embolia de grasa, también es importantísima. He visto esa, la embolia de grasa puede presentar, en la que presentan los pacientes que hacen en la cirugía reconstructiva,
las abdominales, todas estas cirugías donde hay movimiento de grasa, pueden generar ese tipo de problemas. También observé, encontré esto por cartílago, que un paciente puede ser sometido a un procedimiento ortopédico, puede haber algo de eso. La embolia de grasa, gaseosa, ¿qué puede suceder si nosotros tenemos un paciente canalizado y cometemos el error de colocar aire por equivocación, por escape, por error? Puede producir eso también. La partícula de cuerpos extraños, la embolia distal por aneurisma sacral. Esta embolia tumoral que viene aquí también es importante. Nosotros haciendo la historia a veces encontramos pacientes con accidentes vasculares y cuando hacemos la pregunta encontramos en todos los antecedentes que es un paciente que tiene un cáncer pulmonar, que tiene un cáncer pancreático, que tiene un cáncer óseo. Entonces, estas patologías, cáncer de colon, estas patologías podrían embolizar, las células embolizan y generar unos trombos y generar la complicación que estamos hablando ahora. Pues bien, estos pacientes que nosotros, ¿qué tenemos que mirar? En realidad, fíjense lo que les voy a comentar. Hablamos del manejo. La trombolisis es una medida salvatoria si tenemos un criterio claro, si lo podemos hacer o no hacer. Y primero que todo, tenemos que tener la oportunidad de tener el articulador a la mano. Que el paciente llegue afortunadamente 4 horas y media y que verifiquemos que no haya riesgo de que el paciente pueda tener un resangrado. Y para eso tenemos que tener la ayuda diagnóstica inmediata para tomar la decisión de hacer una trombolisis. Mientras no tengamos eso, correríamos mucho riesgo. ¿En qué comeríamos? Porque podríamos generarle una hemorragia a un paciente que no debía hacerse aplicado el producto. Después de ese tiempo, en mi época, se hablaba de un tiempo más largo, de 8 horas, de 12 horas, algunos hicieron hasta 24 horas experimentalmente en aquella época, pero de verdad, esta es la evidencia que hay ahora, que hablan de ese tiempo, pero tienen que tener todo el equipo a la mano. Y lo otro, que la imagen que vaya a tener usted, tanto tomográfica como con resonancia, hay una penumbra isquémica que al colocar la trombolisis diluye el trombo y esto permita que se oxigene nuevamente, porque es el objetivo de la trombolisis, destruir el coágulo. Ahí nos dicen la dosis, cómo debemos aplicarla y todo, pero en los pacientes que tienen, pongamos, lesiones superiores en la cerebral media, en la parte neurológica grave, podría llevar un riesgo hemorrágico excesivo. O sea, ya ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y mejor dicho, no se debe hacer y no se hace. Esto se los comento porque esto no era así antes. Antes, como lo estoy diciendo, se hacía hasta hubo trabajos que hacían de 6 horas, de 12 horas y 24 horas para ver qué pasaba. Pero resumida cuenta, la conclusión que se pudo sacar fue esta que está aquí en este momento. Ya entonces quedamos enfocados en este momento que el accidente vascular isquémico está dividido en trombótico y embólico. El trombótico con sus características y el embólico con todas las propiedades tanto intracerebrales como extracerebrales que podían generar las embolias. Y la conducta sería que si tenemos un paciente, por ejemplo, si tenemos una endocardititis bacteriana y tienen que operarlo para quitarle la lesión, hay que operarlo. O sea, hay que buscar resolver el problema. ¿Cuál es el causante del problema? Siempre será así. Si tiene una fibrilación, resolver la fibrilación, manejar la fibrilación. Hombre, que hay que hacer una ablación porque la fibrilación es persistente, que hay que ponerle un marcapaso. Lo que haya que hacer, se debe hacer. Porque si dejamos la causa persistente, generalmente lo que sucedemos es que con toda seguridad va a reaparecer. A diferencia, cuando tenga un paciente con falla cardíaca ya dilatada, ahí ya se está hablando de trasplante cardíaco, que ya no tiene una buena funcionalidad. Ya esos pacientes son de un pronóstico bastante más reservado. Pero lo que podamos evitar, debemos evitarlo. Los pacientes que son sometidos a cirugías de alto en la región abdominal, a veces remueven trombos y son pacientes que terminan cirugías mayores de cadera, hacen embolia grasa. Entonces, los ortopedistas, ellos siempre requieren y piden el apoyo de medicina interna para la profilaxis de la embolia y las recomendaciones básicas para eso. Ahora, los que tienen factores de riesgo protrombóticos, con mucho más razón, deben ser evaluados antes del procedimiento, lo que vayan a hacer. Pues bien, ahora tenemos medicamentos que usamos en estos pacientes. La ASA, el clopidogrel, la heparina no fraccionada son las que utilizan. La más frecuente, la ASA, el clopidogrel. Les hago una consideración. Siempre tenemos que preguntarle al paciente que le damos a la ASA si tiene cuadros de alergia, si tiene algún problema de sangrado, si tiene alguna alteración de coagulación. No es poner ASA por ASA.
Siempre que tomen la actitud de tomar un medicamento, tienen que estar seguros que el medicamento no va a generar más daño que beneficio. Que quede claro eso. Y el consumidor él también, con toda seguridad hay que buscar que seamos eficientes en lo que vamos a hacer. Siempre tienen que tener en cuenta, igualmente con la heparina. Entonces, esto es lo que utilizamos en estos pacientes. Y también viene otro tema. Cuando les mostré en la fase inicial, les mostré una carótida con una lesión importante. Fíjense la tecnología ahora, la tecnología de avanzada. Estamos viendo un eco, estamos viendo una arteriografía, estamos viendo una cosa moderna, extremadamente moderna. Pero fíjense que los neurocirujanos, que son los que hacen estos procedimientos, hablan de una cirugía cuando la lesión está más del 70%. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tomar una decisión oportuna y corriendo el riesgo que haya embolia. O los pacientes que podamos colocarle un stent, que es mucho mejor y mucho más práctico. Todo depende de cada caso. De cada caso. Cada caso es independiente, pero ese diagnóstico, si no resuelven ahí, si dejan esa lesión ahí, el paciente le va a hacer ACD a repetición. Y entonces no solucionamos nada. O sea, la conducta quirúrgica, hay dos tipos de esquemas, como lo estoy mencionando ahí, y se decide, depende de cada paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El estilo de vida saludable de los pacientes. Nosotros definitivamente tenemos que hablar y tenerlo claro, que el estilo de vida de los pacientes es la dieta, el ejercicio, y la gente no sabe hacer ejercicio. Y no le gusta hacer ejercicio y dicen una frase que no logro entender, que nunca tengo tiempo para hacer ejercicio. Entonces, si hay tiempo para trabajar, para muchas cosas, ¿por qué no puede haber tiempo para una hora de ejercicio? Están los anticoagulantes plaquetarios, se utilizan. Las estatinas son obligantes en estos pacientes. ¿Por qué es obligante? Porque esa placa ateromatosa que tenemos ahí es de origen de colesterol. Entonces las estatinas deben ser de uso permanente. A pesar que los pacientes que tengan alguna reacción adversa o complicaciones con las estatinas, si les sucede alguna alteración y haya dolor y malestares, se puede hacer lo siguiente. Se escalona el medicamento, pero no se debe suspender porque eso debe durar toda la vida para esos pacientes. A excepción, definitivamente, que el paciente diga, no me lo quiero tomar, pero la conducta es tomar la estatina cuando encontremos ese tipo de problemas. Las dosis dependen de cada paciente. Este último medicamento que está aquí es un medicamento de mucha novedad y que tiene exclusividad. Le hablo de exclusividad y es bastante costoso. Las 2 ampollitas del mes valen 1,5 millones de pesos. Pero este medicamento es exclusivo para los pacientes que tienen una hiperlipidemia y riesgo familiar alto. O sea, la justificación que hay que colocar, papá, tengo un caso de familiares que son 14 hermanos y de los 14 hermanos, 9 han hecho infarto. Padre murió de infarto joven y madre de infarto joven. Entonces, estos eran los pacientes indicados para colocar esa molécula para que esa hiperlipidemia familiar y que generan infarto y muerte súbita en estos pacientes podría salvar. Las EPS, después que usted lo justifique, no lo niegan en ningún momento. No lo niegan porque ya tiene evidencia y eso es lo que se debe hacer. Fíjense que la palabra se llama profilaxis prevención primaria. No vamos a esperar que se forme la placa. Vamos a evitar que la placa no se forme o que se destruya la placa. Bien, ahora pasamos nosotros al tema del otro capítulo. Ya aquel era isquémico, era trombótico y era embólico. Y aquí se llama el señor accidente cerebrovascular hemorrágico y el de la sobralmadeo. Bien, tenemos que entender nosotros la definición, como dice ahí, que este es un sangrado que da en el cerebro, pero fíjense que le resalto ahí que no sea traumático porque es una definición errónea. Tiene que ser un sangrado espontáneo, pero que no sea traumático. Y que es más frecuente en varones y que se duplica con la edad mayor de 50 años. Estas son estadísticas. Yo solamente las menciono, pero eso no quiere decir que un paciente más joven o más viejo no le pueda suceder. También
habla ahí que un 10 a 15% de estas enfermedades cerebrovasculares son de forma aguda. O sea que den mucho cuidado. Entonces, ¿qué nos podría a nosotros generar un ACV intracerebral espontáneo? Hombre, una hipertensión arterial no controlada. Y ahí me quiero referir a algo muy importante. De verdad que yo no logro entender con tanta medicina moderna, porque en mi época no había tanta molécula para hipertensión como la que hay hoy. Y yo lo he comentado a muchos colegas y lo sigo comentando. ¿Por qué razón tenemos hipertensión arterial con muchas moléculas y nuestros pacientes y la población sigue siendo la misma e incrementando? Yo insisto que el problema no está en los medicamentos, porque los medicamentos es lo que hay. Y planteo que la estrategia de la EPS a cómo controlar a un paciente hipertenso no está bien planteada, ni la del Estado. Estos pacientes toman los medicamentos y uno hace una investigación de ellos. De cada 100 pacientes, estadísticamente, toman el medicamento bien tomado, 50%. De 25% restante, irregular. Y el otro restante no lo hace. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esa falta de herencia en los medicamentos? ¿Por qué pasa eso? Yo insisto que estamos trabajando mal la educación, la comunicación y la implantación en la comunidad. Nunca he podido entender cómo en este país existe un programa que se llama TV Agro y transmite un programa de animales y no hay un programa que se llama TV Humano que transmite patologías como esta, que son muy importantes impactarla en la comunidad. También pienso que las EPS no impactan en el seguimiento continuo realmente de un paciente hipertenso cuando tenga un mal control, solamente de formulación y véngase periódicamente. Esos espacios son los que están generando para mí. No hay una continuidad telefónica. Ahora que estamos con el tema virtual, eso funciona, tanto para la diabetes y la hipertensión. Yo invito a que tengamos que prepararnos bien para esto y pensar en un futuro que la educación del paciente es fundamental para que esto que estamos viendo como una complicación, que es el ACV hemorrágico, no nos pase. La otra cosa que encontramos aquí son las malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas, angiogénesis cavernosa. Todo esto que vemos acá son ya patologías, no son frecuentes, pero sí se presentan. También aneurisma saculares infecciosos y tumores primarios metastásicos. También hay otro factor ahí, como los fármacos, que incluyen mucho en esto, y la droga, cocaína, todas estas sustancias que no son nada agradables, pero bueno, la diastasis hemorrágica, la valvulopatía, podrían que ser causantes de estas. Bien, generalmente, ¿qué pasa con estos pacientes? El cuadro principal de ellos, ¿cómo se puede presentar? Podemos encontrar pacientes con cefalea, con vómito, hasta pérdida de conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que tener en cuenta si eso qué es, si una cosa o la otra, pero tenemos que documentarlo. En ambos casos tenemos que estar pendientes de la parte anatómica, si a qué corresponde, pero generalmente si es isquémico o hemorrágico, pero ahí debemos buscar la causa del tema. Pues bien, hablamos nosotros de diagnóstico. Fuera de que tenemos que mencionar la parte clínica, necesitamos un apoyo que eso no existía antes. Imagínense que la resonancia magnética llegó en el año 1972 aquí a Cartagena. Y no la tomografía, la resonancia llegó mucho más tarde. ¿Qué pasa? Si nosotros no teníamos esa forma de ver las cosas, ahora tenemos una tecnología de avanzada. Ya hablamos de imágenes tridimensionales, ya hablamos de una cantidad de cosas que sofisticadamente diagnósticas para los pacientes nos podríamos ayudar. Ahora, ¿de qué dependemos nosotros? Del daño real que tenga el paciente, de la obligación anatómica que tenga el compromiso neurológico. Fíjense que aquí se los coloco, deterioro del nivel de conciencia del paciente, el volumen del sangrado. Cuando hablo de volumen del sangrado, les quiero comentar algo. Se dice que cuando la hemorragia intracerebral sea mayor del 40%, es quirúrgica. Hay que hacer drenaje enseguida. O cuando fíjense que menciona acá expansión de volumen que forma un hematoma masivo, quirúrgica.
que una de las formas que ellos miran es la línea media. Cuando la hemorragia desplaza la línea media, son quirúrgicos. Hay hemorragias que son muy pequeñas, que ellos consideran de manejo preventivo, o sea, no hacen nada, se quedan a la expectativa. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Las imágenes diagnósticas en este tipo de patologías son muy importantes, pero el clínico tiene que saber qué está pasando. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que evaluar a nuestros pacientes neurológicamente. Más adelante les voy a mostrar la escala. ¿Qué hacemos nosotros cuando un paciente llega a la urgencia? Tenemos que evaluar su estado de conciencia, sus signos vitales, cómo oxigena, si necesita que llegue a cuidados intensivos, a intubación, reanimación, todo lo que necesite. Eso se hace al mismo tiempo, porque muchos de estos pacientes pueden llegar a urgencia en coma, porque puede ser una hemorragia masiva y el paciente viene en coma, o puede llegar hemipléjico. Todo depende de cada caso y la actitud del médico va a depender de eso. Pero estos son pacientes de urgencia. Esto no es tema de esperar. Ahora, si estas cosas pasan en casa, ustedes que son estudiantes deben coger o ayudar a sus familiares y explicarles que en el caso de una emergencia, que vean cosas como esta, llamar al servicio que tengan de ambulancia considerando como una emergencia y los educan. A la gente hay que educarla para que la gente pueda ayudar, porque a veces uno está en la casa y nadie sabe qué hacer, estamos mal. Bueno, ahora aquí les quiero aumentar ya no el tema de la hemorragia intracerebral, sino otra también, que se encuentra que estadísticamente es menor, pero sí sucede. Y fíjense que le tomo una imagen anatómica, porque uno estudia anatomía, pero si uno no refresca lo que leyó, se lo olvida. Entonces les he puesto aquí muy claramente, y aquí observen que hablan de hemorragia primaria y secundaria. Y entonces hablan de que cómo se inicia el proceso y qué topografía debe tener. Pero lo más importante es que nosotros aprendamos a pensar en esa patología. ¿Y cómo pensamos en ella? ¿Cómo puede consultar un paciente con eso? Comenzamos a pensar, ve, ¿qué puede ser? Estadísticamente, dentro de los de la ACV hemorrágico, corresponde a un 5 al 10%, que sigue siendo importante. La hipertensión, el tabaquismo, el abuso de alcohol, la droga, como estábamos diciendo anteriormente, son unos factores de riesgo para ellos. Se habla que esta patología es muy frecuente en sexo femenino y de predominio de 40 a 60 años. Ahora, dentro de ese porcentaje, del 5 o 10% de las hemorragias cerebrales, ese 5%, 10% lo entramos acá a dividir. Es más frecuente en nuestro medio, estadísticamente mundial, son los aneurismas arteriales, un 85%. Ya lo otro, puede haber malformaciones, alteraciones de la pared vascular, alteraciones de coagulación, tumores intracerebral, primario y metastásico, todo eso podríamos encontrar nosotros. Pero entonces tenemos que estar pendientes cómo es el motivo de consulta. Fíjense, ellos aquí hablan, estas son imágenes, hablan mucho de las lesiones que puede presentar, el porcentaje que puede tener y de la localización que puede tener. Lo importante de esto es que nosotros en la evaluación podamos nosotros ubicar cada caso. Ellos hablan de la hemorragia, aquí se ven los procesos. Lógicamente, en la época de antes había una sesión que se llamaba clínica radiológica, que la hacía un internista que era mi papá y el radiólogo. Y los residentes y los estudiantes participábamos en eso, de imagenología. Aprendíamos radiología con imagenología simultáneamente. Era una sesión correlacionada de la parte clínica con la parte radiológica. ¿Qué importancia tenía? Nos daban clases de eso. Aquí los clasifican las escalas. Esta escala está ubicada según el tipo de sangrado y uno se la puede aprender. Y si no se la aprende, la tenemos ahí. Todo esto que estoy mostrando a ustedes está en los libros. Aquí no hay nada que yo haya inventado. Todo esto está en el libro y al final el libro de recomendación les va a salir. Pueden encontrar esta imagen. Hablan de qué tipo de hemorragia 1, hemorragia de estadio 2, 3 y 4. Fíjense que la 4 es bien masiva, fíjense que está en fase inicial,
y van aumentando las lesiones hasta la escala. Bueno, bien. Entonces, ¿qué sucede? Puede haber en estos pacientes una hemorragia de un 30% y la mortalidad pues, va a depender de la causa, hablando de un 42%. Generalmente el riesgo de ellos, el riesgo alto de ellos en las primeras 24 horas. Ya a medida que va pasando el tiempo, ya va cambiando. Entonces los riesgos van disminuyendo. Fíjense que va proporcionalmente bajando el riesgo. Pero esto debe tenerse en cuenta, esto debe tener reposo absoluto. No puede estar deambulando. Mucha gente no les explican bien estas cosas y el paciente está hospitalizado, pero no puede moverse. No es bueno. Cursa con mucha cefalea, con náusea, vómito. Y este es uno de los principales motivos de consulta, de forma hasta la consulta externa se han presentado esos casos. Yo en mi especialidad me llegó un paciente con cefalea, lo voy a revisar, no me gustó, porque tanto paciente que uno vio, y lo mandé a hospitalizar. Le hice la escanografía, vi todo el cuadro y estaba la hemorragia. Y estaba iniciando el proceso. Pero eso son cosas de experiencia que uno tiene. Yo laboré como jefe de urgencia de medicina interna del 91 hasta el 2004, con residentes, internos y estudiantes. Y tuve la oportunidad de ver todos los tipos de ACV, de todos los estilos que existen y patologías que nunca pensé ver. Este tipo de clases que estamos haciendo hoy me parecen hasta muy interesantes porque yo pensaba al principio que uno tenía que leer nada más lo que veía. Afortunadamente, pues leí un día Tormenta Tiroidea, otro día leí Encefalitis Rábica, que nunca pensé en ver en mi vida. Y cualquier día, en una ronda, me encontré un caso de esto. Y ya al final, en el 2004, una encefalitis rábica que nunca había visto en mi vida. Horrible todas esas cosas. Pero leyendo y viendo, si uno ya tiene el conocimiento de estas cosas, solamente con verlas, las ubica enseguida. Pues bien, aquí hablan de los vasoespasmos también a nivel de las lesiones. Las complicaciones, lamentablemente, pues las complicaciones son la hidrocefalia, la crisis comiciales y hay algunas alteraciones de hiponatremia en estos pacientes de base. Aquí, pues, este personaje que está aquí en este momento, este es mi querido padre, médico internista egresado de la Universidad de Cartagena. Él se graduó en el año 1949. Él era un profesor inquisidor, que llamo yo, con la parte del modelo de la fisiopatología. Y él decía clarito, nos decía todo, el valor del médico está en la integración de buena semiología integral. Y él colocó una frase que decía, el ojo es el espejo del alma. O sea, él daba la clase de neurología clínica y a todos nos enseñaba eso. Y hablaba mucho, fue de los que habló de fondo de ojo. La última tesis laureada que hay aquí en la universidad la hizo él, donde le presentaron, el caso fue de anestesia, de pentotal. Demostró el uso de pentotal como anestesia. Fue la tesis de grado de él. El doctor Monterrosa le hizo un resumen muy interesante, una historia, es la publicación que ustedes ven al lado derecho. Pues bien, esa persona que estoy mencionando aquí era la persona que más lideró aquí en la costa. Él hizo en su época, como radiólogo, hacía la arteriografía con placa simple, o sea, usaba material de contraste, se entraba con su equipo de protección, él inyectaba el contraste y el radiólogo disparaba. Y así encontraban aneurismas, encontraban tumores, así comenzó haciendo, y hacía punciones lumbares y todo eso. Él fue profesor muchos años en la universidad, lamentablemente falleció, pero toda su vida fue estudioso, demasiado, hasta el punto de perdió un poco la visión y yo siempre lo tenía actualizado, hasta el punto de que 3 días antes de fallecer lo encontré con un libro en la mano y partió la hoja y me dijo, hijo, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué voy a vivir si ya no puedo aprender más? Ya debo fallecer. A los 3 días falleció, pero era una persona muy estudiosa, muy recordado en la universidad. Pues bien, ahora vamos a entrar al tema
el enfoque de lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, cómo manejamos las cosas. Entonces, estos conceptos que están aquí, con todo lo que les he dicho anterior, ya comenzamos, cuando ya no nos aprendamos bien, yo qué hago, cómo manejo el tema, cómo enfoco las cosas, qué debo hacer. Para poder aprender, yo siempre he pensado que hay que tener un orden, porque el orden, cuando no hay orden, se olvida. No se preocupen ustedes porque han visto tantas cosas al mismo tiempo, pero estoy seguro que cuando ustedes cojan con calma y visualicen lo que estamos hablando hoy, seguro se van a dar cuenta de lo importante que es esto. Bien, fíjense que señalo aquí, determinar los síntomas, si son debidos a la ciencia vascular, localizar la lesión cerebral, establecer qué tipo de diagnóstico sería y determinar las causas probables. O sea, todo eso es un análisis que uno tiene que hacerse enseguida, si eres médico con eso. Bien, como yo siempre tengo el protocolo como se lo puse anteriormente, se lo puse con la fiebre tifoidea, hay que actuar igual. ¿Cuál es el problema? La hipoxemia. ¿Qué efecto genera? El ACV. ¿Cuál es el tema? La conducta. Pero entonces nosotros tenemos que buscar qué genera la hipoxemia. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Porque hubo un ACV, no hay aporte de oxígeno, está en falla cardíaca, hay arritmia. O sea, dependiendo de la causa, lo vamos a tomar lo que se llama conducta. ¿Y qué efecto genera? ¿Qué tipo de lesión genera? Entonces, ¿qué debemos solicitar? Pues bien, vamos andando. Entonces, los invito a que ustedes se metan en este tema. El motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes personales. Aquí le puse un dato importante que es la historia farmacológica. No sé qué está pasando, pero yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro que pacientes que tengamos, tenemos que tener la historia farmacológica bien diseñada. Nosotros tenemos que analizar la evolución de las enfermedades. El paciente le tiene que decir una hora. Cuando tenemos una desinformación, no podemos hacer nada. Ya tenemos que ir al ruedo. Pues bien, ahora les voy a mostrar unas imágenes, la forma cronológica. Usted examina un paciente como de arriba hacia abajo. Entonces, comenzamos con esto, fondo de ojo, carótida. Entonces, vamos a hablar de esto ahora. Bien. Aquí les muestro unas imágenes que topográficamente nos dice dónde está la lesión y qué arteria puede estar tomada. Eso ustedes lo van a repasar. Ahora, en este momento, si no lo han repasado, a uno se lo olvida, porque no lo están necesitando. Pero ya cuando ustedes comiencen ya a darse cuenta, mira, es una hemiplegia así, hay una parálisis facial así, tal cosa, ya uno comienza a meterse. Pero eso es uno. Esto que estamos sucediendo aquí va a servirle de base para un futuro, el ordenamiento como estamos haciendo esto. Pues bien, mire, también ubicación. ¿Dónde está ubicado el homúnculo? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Las metámeras. Es importante buscar el tipo de sensibilidad que está pasando. Eso nosotros nos enseñaron todos los profesores. Ustedes tuvieron vínculo con ellos. Mi querido padre era una de las personas que me hablaba más de fondo de ojo. Este es un fondo de ojo que les mando ahí y les coloco ahí normal. Dice uno, pero bueno, yo no he hecho nunca un fondo de ojo. Hay que comenzar primeramente con hacerlo. Practicando. Ya uno lo haga y comienza a grabarse la imagen, cuando uno ve un fondo de ojo diferente, enseguida dice, es diferente. Observen, si yo le pongo esta imagen y les pongo esta imagen, ustedes enseguida miran y dicen, la imagen es diferente a esta. Se dan cuenta enseguida, o sea, se dan cuenta. Miren la imagen, esto no es igual a lo que le he mostrado, esto no es igual a cada uno. Y aquí le habla la clasificación, pero uno va viendo, miren el papilledema, o sea, pero si uno lo mira aquí, véanlo, no se ve diferente. Pero eso solamente uno va grabándose, y ese creo que es una de las cosas más difíciles de aprender, pero uno tiene que aprenderlo. Porque como dice mi papá, el fondo de ojo habla. Hay enfermedades, puede encontrar una cantidad de cosas, tanto diabetes, hipertensión, tumores, tantas cosas. Bien. Mire, tenemos que evaluar las pupilas, los reflejos. Aquí les puse, le pongo los ejemplos de este lado, lo que ven ustedes aquí, ahí en isocoria, y aquí les pongo la imagen, lo que es normal, lo que se llama isocoria, lo que se llama miosis, midriasis. ¿Me explico? Tienen un diámetro, eso se los dejo ahí para que vayan, cuando ustedes vayan a trabajar sobre el tema. Eso lo vieron ustedes en psicología, pero para mí es importante recordarse. Esta patología, por lo menos,
que me pasa frecuentemente en mi trabajo, que me mandan pacientes con parálisis facial periférica diciendo que tuvo un ACV. Se les olvida las características que presenta uno y que presenta el otro. No se los olvida, le agotamos, o sea, se los olvida. Entonces, te mandan un paciente, ahí le mando, profe, un ACV. Cuando uno va a hacer la historia, no es ACV. Entonces, yo los invito a que este tipo de situaciones se haga uno experto en eso. No bueno, sino experto. Este es un tema que uno como profesional a futuro debe ser experto en ACV, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. Son las patologías que usted va a vivir día a día. No quiere decir que lo demás no sea importante, pero ese día a día vemos eso. Perdón. Ok, seguimos. Bueno, estoy aquí para refrescarle la vista. Este es el paisaje que tengo aquí frente a mi casa. Bueno, aquí estoy recordándole ahora, no se les olvide, los pulsos carotídeos, la semiología, cómo están el ritmo. No pueden coger los dos al mismo tiempo, uno solo. Coger la intensidad, si lleva un buen ritmo, coger la sincronía con el pulso y van verificando. ¿Ok? Aquí, el corazón. Tenemos que escuchar ahí si hay soplo. En este caso le puse una imagen para que probar su válvula mitad, que lo normal es la válvula así. Ahí como podrán ver la válvula así y ver un soplo ahí, ustedes lo pueden escuchar. Y ya van viendo que puede ser una causa probable más adelante algún problema, pero ya van identificando su paciente. O sea, no olvida esto. Bien, en el abdomen, por favor, ocultar si hay soplo, se nos olvida si hay soplo. Los pulsos, la arteria, el pulso periférico, no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede tener un ACV trombótico y puede tener una placa ateromatosa en la femoral. Y no se dan cuenta nadie. Entonces, ¿creen que nada más le va a salir en el cerebro? No. O en la carótida tampoco. Uno puede tener esas placas en todos los sitios de confluencia de entornos. Fíjense que aquí ahora llegamos a un punto fundamental. Nosotros tenemos que revisar a nuestro paciente en forma integral. Las funciones mentales, los pares craneales, sistema motor, los reflejos, la sensibilidad. Esto es un consenso. Y aquí les pongo, mire todo, los hallazgos semiológicos que ustedes deben saberse en un futuro para que ustedes puedan ubicar la topografía. Les he hecho un resumen muy dirigido, que ustedes ya que quieran estudiar el tema, solamente miren la charla y van a ver muchas cosas y les va a orientar muchísimo. Más adelante les comento porque tengo entendido que la charla anterior no la han recibido, pero ya vamos a resolver ese tema. Mira, aquí les coloco la escala de Glasgow, les pongo algo interesante. Fíjense que aquí tienen los valores, la apertura de ojo, verbal, motora. Y aquí al lado les coloco el valor que tienen los puntajes para decir en qué estado está el paciente. Esto es muy importante para uno poder dar. ¿Esto de qué nos sirve a nosotros? Cuando nosotros somos los médicos, decimos evolución. Hombre, el paciente está en Glasgow 2. Ah, pero resulta que ya a los 3 días, hombre, está en 8. Ya está en 14. Ah, ya, entonces está evolucionando bien. Pero si decimos al revés, hombre, está en Glasgow 15. Pero fíjese, pasó a 11. Pero me pasó a 7. Estamos mal. O sea, lo que le quiero decir es que estos son una escala, un lenguaje universal médico, para que sea mucho más fácil la comunicación. Bien, aquí viene una cosa que es muy importante. El paciente, ¿dónde llega? A la sala general. Puede pasar directo a la sala intermedio o puede pasar a cuidado intensivo. Todo depende de cómo esté el paciente. ¿Y quién decide eso? La información, el médico de urgencia que está ahí. ¿Y quién es el que lo recibe? El médico de planta. ¿Quiénes son? Los médicos generales. A mí me preguntan quién tiene que ser el mejor médico del mundo. El médico general. Lo demás es mentira. Lo demás debemos saber lo poquito que nos toca saber cada uno, pero el médico general tiene que saber de todo. Y bien. Entonces, y el manejo de estos pacientes intrahospitalarios. Entonces, vienen los laboratorios. Les voy a poner muchos laboratorios y algunos hallazgos aquí rapidito. Que no se cansen porque yo sé que esto no es fácil para ustedes tampoco. Lo voy a ver. Un segundo. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí nosotros les pongo unos hallazgos semiológicos para que más o menos vean todas las cosas que pueden pasar. Aquí le pongo un examen de laboratorio que podemos utilizar, depende de cada caso que estemos viendo. Y aquí le pongo algunas ayudas diagnósticas que estamos utilizando, depende de cada caso.
Lo que quiere decir eso, que nosotros tenemos que tener, ¿sabe qué estamos pensando? ¿Qué estamos pidiendo? No vamos a pedirle a un paciente que hace un ACV anticuerpos antinucleares porque nosotros queremos. Tiene que haber una justificación para yo pedir ese examen. Hombre, que darle un CPK total MB. ¿Por qué lo pido? Oye, yo sospecho que tiene un infarto. Ah, ok, damos razón. Óyeme, que el paciente llegó inconsciente aquí y yo creo que tiene hiponatremia. Le pido un ionograma. O sea, muchas de esas cosas, o en su defecto, oye, el paciente está en coma, se levantó y está en coma. No, hazle la culpa, hazle el procedimiento, glucometría. Bien, que ve mal. O sea, ya hacemos diagnóstico. Eso es importante, o sea, hacer unos protocolos bien claros. Bien, estas son unas neuroimágenes que uno poquito a poquito va aprendiendo. Vea, uno mira aquí y dice, yo no soy radiólogo, pues yo veo que esto es diferente. Se dice, ah, no, hay un problema. Entonces vienen los expertos a decir, normalmente en el proceso médico, toda persona que hace un estudio debe colocar su soporte. Miren esto. Ya uno dice, esto no es normal. Las pongo para que ustedes vayan viendo. Vea, y aquí le señala a uno el hematoma subdural. Verlo acá, verlo acá. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, aquí está la hemorragia, solo una idea, el estadural y la hematoma subdural. Eso es interesante, ver las imágenes. Y estas imágenes no son de resoluciones modernas, son de las más viejas, pero siguen existiendo y sirviendo. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones neurológicas de este tema? Edema cerebral, hidrocefalia, hipertensión intracraneal y cuando hay transformación hemorrágica, hay infarto y la convulsión. Bueno, aquí viene algo muy importante. Yo, desde que estoy trabajando en mi profesión, he considerado que la patología que más necesita apoyo multidisciplinario es el ACV. Imagínense, voy a comenzar por decirle, terapia ocupacional, terapia física, el paciente que cae en problemas psicológicos por sus lesiones, apoyo psiquiátrico, si hay lesión oftalmológica, lesión de la retina, oftalmólogo, el fisiatra que tiene que decir que debe hacer, cuando quedan con secuelas, fonoaudiología, mira por dónde vamos, que la enfermera del equipo de trabajo, que si tiene una arritmia, el cardiólogo. ¿Me explico? Que tiene cuadro convulsivo, lesiones renales, la nutrición, la auditoría de la empresa, el intensivista, el urologista, y este que está aquí al final, el médico laboral, que cuando estos pacientes tienen sus compromisos, son los casos que son calificados. ¿Y de cómo los califican ellos? Dependiendo de lo que nosotros coloquemos en la historia. Si alguien dice un paciente que es un cuadro neurológico y no le pone como es el cuadro neurológico, de pronto el puntaje que le coja el médico laboral es poquito. Pero si el médico pone lo que sí está como está, el médico laboral se sigue por esas normas y cumple lo que encuentra en la historia. ¿Me hago entender? Porque si un médico dice, no, tiene una hemipalesia, pero resulta que está hemipléjico, son dos cosas diferentes para una parte de una persona que tenga que laborar. O sea, es importante que entiendan esto. Todo esto es un equipo de trabajo. En las empresas que vayan a trabajar, vas a encontrar lo que se llama equipo de alto riesgo. Vas a encontrar el médico general, el internista, el nutricionista, psicólogo. Esas son obligaciones, evaluaciones. Nutrición es algo obligatorio. Aquí les estoy colocando una imagen de alta tecnología. Aprovecho y les coloqué un equipo de resonancia porque verdaderamente yo, cuando entré la primera vez a ver eso, me asombró. Miren las imágenes esas, son imágenes totalmente diferentes. Miren cómo se ve una lesión aquí. Puede ser lo que sea, un tumor, un absceso. Miren, imagen con contraste. Yo no sé a dónde iremos a parar con la tecnología, pero estoy seguro que ustedes de pronto cuando lleguen a mi edad, ya está, estos cerebros estarán ya hasta por pedacitos. Se sacan la lesión de la imagen y te dicen estas cosas. No sé, algo irá a pasar, pero esto cada día está revolucionado. De hecho, las cirugías que hacen ahora mismo, endovasculares, todo lo que está pasando en el mundo es impresionante. Y esto se los dejo ahí para que más o menos tengan en cuenta las recomendaciones cuando autoricen o tengan pendiente una resonancia. Que tienen que tener mucho cuidado, porque hay equipos magnéticos y puede haber, aunque hay unas normas cuando llegan allá se las preguntan a uno, pero hay que estar pendiente de eso. Bien, como siempre me gusta a mí, al final, poner unos casos como para uno pensar, porque no son 100% graves, sino una idea como o una enseñanza. Es lo que le pasa al médico en un consultorio.
Le pongo el primer caso. Miren lo que pasa aquí. Es un paciente de 62 años de edad que llega a urgencia por un familiar por pérdida de conocimiento. Imagínense, uno dice, bueno, eso me dice familiar. Pero cuando le preguntamos al familiar, él dice, hombre, él es hipertenso, es diabético y se usa insulina. Entonces uno como médico está así a la expectativa. ¿Qué puede ser todo eso? ¿Qué tendrá ese paciente? Porque todo nos pasa lo mismo. ¿Qué será? ¿Será que le dio un infarto porque tiene riesgo para diabetes, hipertensión, para infarto? ¿Será que le dio un ACV? ¿Tiene riesgo para ACV? ¿Será que le dio hipoglucemia porque es diabético? ¿O una alteración metabólica? ¿O una embolia pulmonar? En el fondo, podría ser muchos de ellos, pero en este caso se aplicó un protocolo. ¿Qué protocolo se aplicó? Se le aplicó una glucometría de entrada, porque siempre los pacientes cuando llegan se hace su examen de perfil renal y hombre, yo una hipoglucemia. El paciente, ¿qué pasó? Hay que reevaluar el uso de la insuloterapia. Ah, no, es que se puso la verifique. Ah, no, es que en vez de ponerse 10 se puso 20 anoche. Ah, entonces esa es la causa. Y no pasó lo otro. Pero sí ha podido pasar. Entonces hay que reevaluar la dosis que están aplicando, la alimentación, retrospectivamente, buscar la causa. La causa la encontraste, que fue la insuloterapia. No hay otra cosa. Evalúas a tu paciente, descartas las otras cosas y sigues andando. ¿Me explico? Todo también ha podido decir, hombre, le hicimos el examen, encontré una enzima cardíaca, pensé en un infarto y dio positivo. O dijiste, hombre, yo pienso que este paciente vale la pena hacerle mira, aquí tengo las pupilas dilatadas, esta está esogórico acá, vamos a hacerle una resonancia, una tomografía. Ahí, mira, ahí tenemos el problema. O de pronto hacemos un angiotam porque alguien dice, que es una embolia pulmonar, todo eso puede suceder. Aquí tienen otro caso, paciente de 61 años de edad, que es un maestro de obra. Va a la consulta externa y le dice familiar que él viene perdiendo la memoria de unos 3 semanas atrás, con pérdida de orientación en las 3 esferas, inestabilidad caminar y cefalea. Cuando yo vi ese caso la primera vez en mi vida, lo vi siendo estudiante, y decía una frase del profesor, viejito pendejado, hematoma subdural asegurado. ¿Cómo se caracterizaba ese paciente? Caminaba con plano de sensación aumentado, ataxia caminar. Tenía todo el libro. Y el paciente trabajaba maestro de obra. ¿Qué pasó? El paciente se le hizo la escanografía, se le encontró el hematoma, se operó, y cuando le hicimos la historia retrospectiva, él se acordó que se golpeó con un material en la obra de trabajo. Hizo un hematoma subdural. Son historias que uno va viendo y eso es lo que uno puede encontrar. Pero así como eso puede parecerse a otro. Fíjense que aquí en este caso, alguien puede decir, pero doctor, puede ser un tumor cerebral. Todo lo que ocupa espacio anormal dentro del cerebro genera problemas. Todo lo que lesiona genera problemas. Otro podría decir, puede ser una ACV fosa posterior también, porque puede haber disantria. Y encontramos que en este caso fue eso. No había fiebre. Bueno, ok, vamos para adelante. Bien, aquí tenemos otro caso. Todo esto se los coloco para que ustedes vayan viendo todas las posibilidades que pueden suceder. Paciente de 85 años de edad que llegó a la urgencia con taquicardia. Se evidenció con el electro. Así, perfecto. Pero resulta que andando dentro del hospital, comienza a tener disantria y dice que tiene pérdida de la visión por el ojo derecho, que tiene cefalea y tiene disfagia. ¿Qué pasó? Le hacen un electro nuevo, encuentran una anomalía cardiovascular, el médico general toma pulso, hace sincronía de pulso, hace electro y ve una fibrilación. ¿Cuál es la causa? Haciendo un ACV embólico de dónde? De origen cardiovascular. Pero eso, ¿qué pasa? Hay que hacer neuroimagen y resolver la causa de la fibrilación. ¿Me explico? Eso es lo más interesante, que un paciente puede cursar con muchas cosas, pero la historia nos va ayudando. Pero la parte neurológica, la evaluación, todo tenemos que hacerla bien hecha. Aquí tengo otro caso. Fíjense, paciente con 60 años, hipertensa no controlada. ¿Qué pasó? Ese paciente tenía hipoacusia, disfagia, disantria, diplopía. ¿Qué decía uno? Puede ser cualquier cosa. ¿Qué se hizo? El médico sutilmente dijo, no, esta paciente no me gusta. Está aquí con disfagia. Pero la lesión puede ser, según la neurología, puede ser fosa posterior, parece una resonancia de fosa posterior. Epa, es un TAP simple. Y encontró
¿Por qué la resonancia fosa posterior? Porque la resonancia es una imagen de alta resolución y el TAC no es la mejor ahí, no funciona mucho. O sea, sí funciona, pero no es la mejor, la lesión, por la sensibilidad que presenta. El último caso, el quinto caso, es un paciente que tiene una cefalea global con visión borrosa. ¿Y qué pasa? Hace un fondo de ojo y encuentra un papiledema. Y es el que le dice a uno, ¿qué pasará? Enseguida uno dice, se ve, no va a ser. Hipolisemia no va a ser, pero sí puede ser un tumor cerebral. Una meningitis tampoco va a ser. ¿Explico? Pero sí podría ser, vamos, una neurocircosis que obstruye los conductos de comunicación interventricular, puede ser una hidrocefalia y puede ser una hipertensión endocraniana. Podría ser. ¿Explico? Son casos diferentes. Cada paciente es una historia diferente. Y ya para terminar, esta es una historia que vale la pena porque la vas a encontrar. Uno pensaba que era mentira, pero un paciente con hemiplegia súbita, con historia por detrás, caída del cabello, ala de mariposa, fenómeno renal positivo. Esa paciente con esa historia que ustedes están haciendo ahí, ustedes todos dicen, hombre, aquí hay que descartarle que tenga una vasculitis lúpica. Entonces le hacen el protocolo, le hacen lo que tienen que hacer, le hacen los estudios y hacen el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con todo este tipo de situaciones? Ponerle orden a los pensamientos que depende de lo que encontremos, vayamos haciendo las cosas. Aquí hay unas imágenes, vean imágenes. Y para terminar, les pongo esta fotico. La fotico que ustedes observan ahí, la reloj público. Imagínense que el reloj público, en la época de antes llegaban las canoas a la puerta del reloj público. En esa época que estamos viendo ahí, hace muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Miren para el lado derecho, miren la parte moderna que estamos viendo. Así es la historia de la medicina, así es la historia del mundo. Hoy estamos de una manera y mañana estamos de otra. No pensábamos que nunca iba a pasar esto. Pero la idea es que las cosas mejoren, sigamos progresando y sigamos avanzando. Y aquí le pongo esta frase, el mejor maestro del tiempo siempre nos va a dar la respuesta. Muchas gracias por su atención. De verdad que entiendo que este es un tema bastante largo, que tiene muchas inquietudes, muchas sugerencias, pero en el fondo es un tema muy valioso. Los invito a que se concentren a estudiar esto. Tienen tiempo, tienen todas las facilidades que hay ahora mismo, tenemos por internet, todo está a la mano. Yo siempre estaré a la orden con ustedes. La compañera Guardo tiene mi teléfono. Cualquier cosa que necesiten, si quieren consultar, si quieren revisar un tema aparte de lo que estén asignados aquí, solamente me lo hacen saber y en un tiempo que ustedes consideren pertinente, yo les puedo colaborar también en otras cosas más que necesiten en este momento. Muchas gracias por su atención y cuídense, por favor, cuídense que ahora que vamos a salir la gente hay que cuidarse más. Y les pido que oremos mucho por el doctor Virgil Carvalho, que lamentablemente está pasando un mal momento en la vida, mi alumno y compañero de trabajo. Muchas gracias por todo. ¿No? Este es el libro Farrera Guzmán, muy bueno. Vale la pena que lo voy a ver. Gracias, profesor. Hasta luego.